Desde ya les doy la bienvenida y Andrés, te paso el mando cuando quieras comenzar. Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias, Sol, y efectivamente soy el CEO de Marketing Veleta y tengo la suerte también de ser el representante para España de Doppler y Lander, ¿no? Bueno, en este seminario lo que hemos intentado es trasladar en breve, en muy poco tiempo, una experiencia de posicionamiento. Al desconocer realmente el conocimiento que tenéis todos sobre el SEO, sobre las técnicas de posicionamiento, he generalizado en una presentación bastante enfocada a una empresa, a una startup que tuvieran que lanzarse desde el principio, ¿no? Porque lo que queremos saber al final es cómo podemos posicionar nuestra marca, cómo debemos de empezar, qué necesitamos, qué conocimientos debemos de tener y qué acciones debemos de tener en nuestro site para poder colocarlo. En cualquier caso, lo que nos planteamos la mayoría cuando comenzamos en esto es cómo sacar provecho a mi marca. ¿Qué características debe de tener mi posicionamiento y mi identidad hacia el entorno web, ¿no? Bueno, pues la mayoría de las empresas o los empresarios somos jóvenes. Yo me siento joven, al menos no joven de edad, pero sí joven de espíritu y joven de emprendimiento, ¿no? Creo que todos tenemos una trayectoria de colocarnos, de ser muy precoces en nuestro arranque, de ser muy impulsivos, pero la mayoría también somos pequeñas empresas, como máximo al principio, 1 o 2 socios, 3 socios lo más, que tienen unos medios escasos, ¿no? Eso sí, altamente innovadoras, somos muy creativos, muy precoces en todo lo que creamos y evidentemente nuestros productos son nuevos. Sobre todo porque están basados en el entorno online y ofrecen soluciones, servicios distintos, incluso hasta cambiamos los paradigmas del trabajo y todo en un camino muy altamente positivo y de creatividad. Pero lo más importante es que no tenemos dinero. Bueno, estas dos personas si tenían dinero ahora, cuando empezaron, no se acuerda menos uno de ellos el que estaba con nosotros y sigue regalando el dinero ahí por África, a ver si algún día nosotros somos capaces también de estar como ellos, ¿no? Y por último, uno de los factores más importantes y uno de los bienes más escasos, que es el tiempo. Tenemos poco tiempo para posicionarnos. Tenemos que trabajar y optimizar nuestro tiempo y llegar a un objetivo claro y concreto, que es que la gente nos localice, nos encuentre en este mundo de Internet tan sumamente amplio y un universo tan diverso, ¿no? Pero lo importante, ¿por qué mi empresa necesita un SEO? ¿Por qué mi producto? Si mi producto es súper guay, no tengo necesidad de que nadie me encuentre. Si yo he sacado algo tan innovador, a mí, ¿para qué me ofrece el SEO? ¿Yo para qué quiero? Si realmente mi producto es innovador, que es que no tiene ni mercado. Entonces, ¿qué me aporta a mí el SEO? Pues bueno, el SEO sobre un buen producto, lo que nos va a hacer es que nos van a localizar de una forma mucho más fácil, ¿no? Va a beneficiar el que nos lleguemos a una masa mucho más amplia. En definitiva, que nos encuentren. A que un negocio que no tiene una solución geográfica gracias a Internet, pues llegue a un público mucho más amplio, ¿no? Y eso acelera nuestro proceso. Eso lo hace el SEO, es decir, colocamos nuestra web en el entorno que queremos. Por otro lado, otro de los factores, el SEO nos hará que nos centremos en la inversión en donde nos interesa, que es los parámetros de la plataforma. En un principio, en vez de gastar en publicidad, ¿por qué no invertimos en los criterios de optimización, en los criterios técnicos, en los criterios de texto, de contenido, de publicidad en redes sociales, de lanzamiento en definitiva, ¿no? Es decir, convertamos lo que es un costo de gasto en publicidad a través del SEO en una inversión en nuestros activos que en nuestro entorno web, ¿no? Por supuesto, si el SEO se hace bien, va de la mano del resto de habilidades que tiene el entorno web, ¿no? Porque realmente el SEO toca todas las disciplinas. Asociamos realmente el mundo de la usabilidad con el desarrollo, con las técnicas más avanzadas de acceso, de accesibilidad. Y cuando realmente optimizamos bien nuestro sitio, estamos mejorando todos los aspectos técnicos de la web. Es por ello que el SEO es una disciplina múltiple que afecta a todos los contenidos de nuestro entorno, ¿no? Pero aún así podemos tener dudas, ¿no? Es decir, ¿el SEO es malo? ¿El SEO, Google me puede penalizar? Claro, obviamente. Si tú no utilizas unas buenas prácticas para hacer tu posicionamiento,
Google te va a penalizar por ello. Pero bueno, si tú haces bien tu posicionamiento, utilizas unas buenas prácticas, queremos viendo más adelante, somos coherentes con nuestra propia estructura y nuestro producto también tiene la solvencia necesaria, no debemos de temer a Google, todo lo contrario, Google nos premiará por ello. Por último, en este punto, realmente cuáles son los comentarios que existen en Internet sobre el SEO, ¿no? Lo que dicen. Bueno, pues lo primero, el SEO no es un spam. Realmente, el SEO si hace como todo en la vida, ¿no? Si hacemos malas prácticas, pues seremos penalizados. Pero si realmente hacemos buenas prácticas, no tenemos por qué preocuparnos por ello, como decía antes, ¿no? También es verdad que hay prácticas de cortoplacistas, bueno, pues gente que lo que hace es una acción de SEO buscando enlaces, que la gente entre en tu web, que te cliquen, que te busquen, que realmente hace unas prácticas un poco turbias para conseguir un tráfico y un dinero fácil bastante rápido. Pero bueno, realmente utilizas las técnicas, las debilidades de los buscadores para posicionarte, ¿no? Para lograr esto. Evidentemente el buscador va mejorando con el tiempo y esas debilidades se van cubriendo. Entonces son técnicas cortoplacistas que tienden a desaparecer. Un buen SEO es una técnica largoplacista, el SEO realmente es una técnica medio-largo plazo que debe de ser positiva y no es ni mucho menos un spam, ¿no? El SEO no es gratis. Eso es una de las grandes mentiras que existen. El SEO no es gratis. Evidentemente no gastamos en palabras, pero sí que hacemos una inversión en coste de desarrollo, en coste de contenido, en nuestro tiempo también es un coste adicional. Es decir, cualquier técnica de comunicación es un coste y el SEO no tiene un coste en sí directo, pero sí un coste indirecto importante, ¿no? Y por último, el SEO no está muerto. El SEO no implica que una vez que yo SEO en mi web, eso ya está hecho de por vida, sino que el SEO tiene una evolución, tiene una tendencia, porque también los buscadores evolucionan, como hemos dicho al principio, y van corrigiendo pequeños factores, van mejorando su algoritmo. Y nosotros tenemos que estar, un buen SEO tiene que estar atento a esos nuevos algoritmos y para que tu web, tu marca, se siga posicionando. Y tenemos que ir actualizándonos, ¿no? Tenemos que estar muy pendientes de todos estos cambios para que evolucionemos con el producto, ¿no? Con todo esto que tiene el Internet y en concreto los buscadores. Y por último, si ya no os he convencido, si no creéis que el SEO es, pues bueno, pues está Google que te prima y te brinda a que hagas un buen SEO. Ahí tenéis la guía SEO para principiantes, que es un producto que brinda Google gratuitamente porque realmente lo que buscan es que aquellos que se inician en el mundo de Internet sepan de una forma rápida localizarse y estar bien posicionados, ¿no? Es decir, una guía básica en la cual cualquiera que no tenga un conocimiento muy elevado o ninguno pueda posicionar su pequeño proyecto en Internet de una forma y unos criterios de SEO positivo, no de Black SEO. Bueno, con todo esto, evidentemente, ¿cuál es nuestra misión? Antes de empezar tenemos que ver realmente cuál es la misión del SEO. Pues la misión del SEO no es otra que atender las necesidades de los buscadores. Tened en cuenta que realmente el buscador lo que quiere trasladar al visitante, al usuario, es la experiencia rápida, relevante y fresca, ¿no? Como decimos ahí. Y eso es lo que pretende el SEO en un dominio. Lo que queremos es que conversiones. Queremos llegar, que nos localicen, que nos encuentren. Y tenemos que hacerlo con el nivel de juego que nos priman los buscadores, ¿no? En nuestro caso Google, que es el más visto en el mundo occidental. Hay otros grandes buscadores, evidentemente, pero nos centramos en este y haremos mucha referencia a él durante toda la exposición. Bueno, como he dicho, el SEO lo que tiende a atraer es el tráfico a nuestra web y colocar nuestro producto de una forma relevante, fresca y así atraer el máximo de tráfico cualificado. ¿Cuál es el tráfico cualificado? Aquel que nos genera conversión, aquel que nos da visibilidad y el que nos hace llegar a un objetivo que no hemos marcado en todo el camino, que al final el SEO no deja de ser un proyecto a largo plazo, como he dicho antes, que nos va a colocar donde queremos, ¿no? Bueno, ¿qué es el SEO? El SEO es una estrategia de marketing a largo plazo. No pensemos que el SEO es cortoplacista, que lo que hagamos hoy vamos a tener un resultado mañana y mucho menos. Los tiempos mínimos de aplicación de un buen SEO son de en torno de los 6 meses. Andrés. Esta estrategia es como has dicho, perdón. Te interrumpo un poquito. Me preguntan si podrías acercarte un poco más al micrófono, Sí.
quieren escucharte un poco Vamos a más ver, ¿y fuerte. ahora se me escucha mejor? Ahí está, perfecto. Si lo escuchan bien, Andrés, ahora pueden levantar la mano, por favor. Sí, ahora espero que sí. Levanten la mano todos. Bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ahí están diciendo que sí. El problema que tengo acá es que desde España se ve que estamos más lejos y no llegamos a tan lejos. No, porque Ahí estamos, ahí también, por estamos. favor, si veis que corro mucho, por favor, no os preocupéis en parar también. Listo, perfecto. Quédate tranquilo que ahora ya dicen todos que te escuchan bárbaro. Ah, me alegro, me alegro. Bueno, pues como estaba contando, gracias Sol. Como estaba contando, voy a intentar poner el micro aquí. Al principio, el SEO es una estrategia multidisciplinar, ¿no? Que afecta al contenido, al desarrollo, a los textos, etcétera, a todo, ¿no? Incluso a las redes sociales, por supuesto, ¿no? Antes se buscaba, por ejemplo, en un principio del lanzamiento de la web en Internet, se buscaba sobre todo que el PageRank fuera más elevado. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué queremos el PageRank elevado? En el fondo es una métrica que tiene Google, ¿no? O que tuviéramos miles de enlaces. Vale, ¿de qué nos sirven tener miles de enlaces si no aparecemos donde debemos aparecer? No, lo que tenemos que trabajar, el SEO tiene que trabajar con un objetivo claro, en este caso para una empresa, que es la conversión. Para llegar a esa conversión tenemos que tener un posicionamiento y una visibilidad, tenemos que ser localizados. Esa visibilidad alta nos va a traer un tráfico importante, que en definitiva se va a convertir en un tráfico de calidad y de conversión, que es lo que nosotros estamos buscando con un proyecto SEO, ¿no? Sol, si quieres puedes lanzar una primera pregunta y a ver cómo vamos avanzando. Perfecto. En concreto, antes de empezar a hacer SEO, el SEO en tu empresa, gracias, en tu empresa vamos a intentar dar una pequeña voz. Así es. Acá tenemos la pregunta, Andrés, que me pedías. ¿Has hecho SEO alguna vez? Y tenemos las tres opciones de respuesta. Sí siempre, algunas veces o no nunca. Vamos a dar unos segunditos para que contesten. Y mientras que van contestando, les quería comentar de que todas las preguntas que están haciendo, al finalizar del webinar, Andrés va a dejar unos 10, 15 minutitos, así las resolvemos. Y también que aquellos que más participen, ya sea por GoToWebinar haciendo las preguntas o en Twitter con el hashtag Doppler Academy, participan por premios. Ahí ya más del 80% ya respondió, así que vamos a mostrar las respuestas y comparto. Ahí tenemos, Andrés. ¿Has hecho SEO alguna vez? Sí, siempre el 15%, algunas veces 40% y no nunca 45%. Bien, es normal, es normal esta tasa. La verdad que el SEO es una disciplina nueva y es una disciplina, aunque parezca simple, tiene una alta complejidad. En cualquier caso, ¿qué son los factores principales del SEO? Es el ABC del SEO. Muy simple, la verdad. Primero, nuestra relevancia. Es decir, en Google nos indexa nuestro contenido con un índice concreto de resultados, ¿no? Es decir, si Google tiene, por ejemplo, que buscar para un tema concreto, que puede ser viajes, en el buscador, pues pueden aparecer millones de resultados, 1 millón de resultados. ¿Cómo elige Google estos 100 primeros resultados y por qué los muestra en un orden concreto? Ese es el gran factor SEO, ¿no? Ese es el gran algoritmo que siempre estamos los SEO buscando. Pues evidentemente el primer punto que utiliza Google para elegir de esos millones, elegir solamente 100, pues la relevancia del contenido que tenemos en nuestra web. Google es capaz de indexar y de leer la síntesis de nuestro texto y entender que nuestro texto tiene un contenido que tiene relevancia, que realmente tiene un sentido a lo que el buscador está pretendiendo en ese momento y va a entender que debemos de estar dentro de esos 100 primeros puestos. Pero claro, el ya estar dentro de esos 100 primeros puestos, evidentemente tiene un segundo criterio. ¿Cómo lo ordena? Pues evidentemente lo ordena por la popularidad, por la referencia, por aquellos links que tenemos, aquellos me gusta, aquellas posiciones y comentarios al sector. Es decir, ese es el orden directo. Primero tenemos que tener un contenido concreto y después una referencia bien localizada, ¿no? Y con ello, y si tenemos esta estructura bien organizada, pues nos damos cuenta que realmente la relevancia y la popularidad nos van a llevar tanto a la configuración de optimización de nuestro contenido como la parte de exterior de nuestro contenido que llamamos la campaña de enlaces o sociales. ¿Cómo debemos de hacerlo? Pues evidentemente aquí tenemos unas pinceladas
pero por supuesto lo primero es la optimización técnica del sitio. La estructura de URLs tiene que tener un sitemap bien organizado, es decir, que cuando entre Google con sus arañas a vernos por dentro, pues tenemos que estar correctamente presentados. Tenemos que mostrar el contenido como queremos que lo lean realmente el visitante, tanto Google como el visitante. No tenemos que ocultar cosas, tenemos que mostrarlo todo. Y tenemos que tener una estructura bien organizada, un sitemap concreto, bien montado y bien enlazado, y sobre todo bien organizado, ¿no? Y sobre todo, y por supuesto, como no, una optimización del contenido. Tenemos que hablar con relevancia de realmente de lo que nos estamos dirigiendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos que tener, por supuesto, un estudio de palabras clave y un desarrollo de contenido relevante. Tenemos que tener un contenido que atraiga tanto al buscador como al visitante, ¿no? Que no tenga solamente 2 líneas de texto ahí perdido, que hayamos buscado a través de cualquier sitio, sino que el contenido, que por muy largo o breve que sea, tiene que ser contundente y hablar de relevancia del sector. Es decir, que cuando alguien nos busque, nos localice porque somos alguien relevante e importante para ese término de búsqueda. Y por supuesto, una vez que tenemos nuestra estructura bien organizada, bien montada, y somos capaces de ser localizados a través de Internet por el buscador, pues tenemos que tener una capacidad externa de ser seguido, ¿no? De ser mencionado, de tener una red social importante que nos referencie, que nos siga. Tenemos que buscar link bait, colaboraciones, recursos, es decir, noticias, todo aquello que nos enriquezca y que nos haga que al final el buscador entienda que somos una web con alto contenido y con alta presencia y relevancia en Internet. Esas son las métricas. Ahora las veremos más adelante cómo poder profundizar en cada una de ellas, ¿no? Pero en definitiva, como veis aquí, hay 2 estructuras en la página y fuera de la página, ¿no? Desarrollo web y optimización del contenido. Es básico, ¿no? Básico. Y por supuesto, un marketing social, promociones y publicidad online. Con esa estructura, al final conseguiréis siempre llegar al objetivo, que no es otro que tener una posición importante en Internet. No tenéis por qué complicar en otras métricas, buscar enlaces y demás. Primero centraros en la web, en su contenido, en su estructura, y después en la capacidad de recursos que tenéis externos. No divaguéis con inversiones locas en voy a buscar enlaces, voy a comprar enlaces. No se ocurra jamás comprar enlaces, es una locura. Y no lleguéis a eso. Primero trabajar bien en la web, trabajar bien la estructura y a partir de ahí desarrollar una campaña y una estrategia. Pues bueno, el proceso SEO es una estrategia, como he dicho antes, a medio largo plazo. Bien, yo ya tengo claro que tengo que tener un contenido, tengo claro que tengo que tener unas palabras clave, tengo claro que tengo que tener una estructura bien correcta, pero ¿qué contenido? ¿Cuáles son las palabras clave? ¿Cómo puedo saber yo qué palabras clave son las importantes, ¿no? ¿Cómo determino para mí el sector, que igual ni existe, cuáles son las palabras por las cuales me va a buscar? Pues evidentemente tenemos que iniciar todo como el marketing se inicia, con un estudio de mercado. La búsqueda de palabras clave no es otra cosa que un estudio de mercado online que me va a permitir entender cuáles son los términos de búsqueda por los cuales yo quiero ser posicionado y ser referenciado. Hay herramientas como Google AdWords que nos va a permitir trabajar. Eso está pensado para el SEM, pero en los SEO también lo utilizamos para buscar estas palabras que son términos de búsqueda y que nos va a interesar. Podemos buscar palabras muy específicas o muy genéricas. Todo dependerá de cuál es el objetivo de nuestra web, ¿no? Evidentemente, una vez que tengamos ya las palabras clave, tenemos que hacer una actualización de nuestro contenido, incluirla de una forma correcta. Dentro de cada una de las URL, hacer que cada URL tenga como máximo un par de palabras clave que estén relacionadas entre ellas y, como no, por supuesto, medir el resultado. Una vez que hemos hecho esta estructura, tenemos que empezar a ver cómo responden esas palabras clave, cómo responden los visitantes, cómo responden cada una de las acciones que estamos haciendo en Internet. Y lo siguiente, comenzar de nuevo. Empezar de nuevo, ver cuáles son de esas palabras, cuáles están funcionando mejor, cuáles están funcionando peor, discriminar aquellas que no tengan un resultado óptimo para nosotros, sustituirlas y hacer estudios comparativos A/B que nos van a llevar a un éxito a medio plazo, nunca a corto plazo. Y como todo proyecto tiene que tener una planificación. Tenemos que tener bien redefinidos nuestros objetivos, los recursos y todo aquello, porque nos podemos quedar a mitad de camino si no tenemos desde el principio esa planificación hecha. Tenemos que tener siempre claro, importantísimo en cualquier proyecto, una planificación y objetivo claro. Cuáles recursos tenemos y no tenemos, cuáles son las restricciones que tenemos a la hora de hacer nuestra propia web, de competencia directas nuestras, medir los resultados y optimizar todo el proceso y estar de una forma constante y permanente dentro de toda la optimización SEO que conlleva cualquier proyecto de este tipo, ¿no?
Yo, por ejemplo, utilizo Scrum. Scrum es una solución, una herramienta muy simple que al final lo optimiza. Es una búsqueda muy rápida de con el cliente. Se trata de organizar correctamente el proyecto y en un mes tener una respuesta óptima de todo el equipo. Y tener una organización. Cualquier proyecto es una herramienta que puede utilizarse en cualquier tipo de proyecto, tanto en redes sociales como realmente en SEO, en desarrollo, en proyectos a largo plazo. Se trata de una optimización y un control permanente de todo el proyecto y en todo el proceso, y así cubriremos las expectativas del cliente y llegaremos mucho más largo. Es una opinión, ¿no? Yo, a mí siempre me ha ido muy bien con esta estructura y la verdad que la recomiendo, ¿no? Bueno, Sol, si te parece podemos lanzar la segunda pregunta antes de seguir avanzando y así Por vamos a tener también un supuesto. poco un feedback más interesante. Vamos con la segunda pregunta. ¿Sueles hacer posicionamiento orgánico o pago? Tenemos dos opciones acá, orgánico Sí. o pago. Entendiendo que como orgánico es el posicionamiento SEO. Así es. Vos Y también ya estabas hablando de SEM recién. Sí, claro. Exactamente. El de pago es el SEM, es la compra de palabras para poder tener una posición más notoria a través de anuncios y de espacio en los buscadores, ¿no? En Google es el principal que trabaja en esa línea, aunque todos tienen su estructura de AdWords, ¿no? Así es. Bueno, Te cuento, veamos, Andrés, que ¿va? tenés más de 150 personas escuchándote en este momento. Ah, qué bien. Y más del 75 ya contestó. Vamos a compartir su resultado. El 60% realiza SEO, posicionamiento orgánico, y el 40% pago. Es una media lógica, ¿eh? Es una media lógica. Realmente yo, en cualquier caso, siempre que me llega alguien, un cliente nuevo, o yo tengo que enfrentar un proyecto, siempre le recomiendo a todo el mundo empezar por un SEO. Empezar por un SEO correcto, trabajar, darse un tiempo para medir realmente cuál es el éxito de las palabras, porque siempre hay tiempo para invertir y hacer un costo, una inversión, un gasto, en cualquier caso, en publicidad del tipo AdWords, ¿no? Pero también es verdad que lo que nos va a permitir el SEM, el pay-per-click en este caso, es un retorno más rápido. Realmente nos va a posicionar, va a reducir el tiempo de espera de un SEO de 6 meses, va a reducirlo bastante y nos van a localizar, vamos a conseguir un posicionamiento. Bueno, en el estudio de palabras clave lo importante es tener en cuenta los aspectos fundamentales. ¿Quién es tu mercado objetivo? ¿Cuál es el idioma que habla? Porque también evidentemente nos dirigimos a mercados internacionales. ¿Dónde está comprando? ¿Cómo consume tu producto? Y cómo se comportan los buscadores. Es importantísimo tener esto en cuenta y hay que responder cada uno de los parámetros, ¿no? El primero, la relevancia, ¿no? Relevancia del producto. Yo qué sé, por ejemplo, yo tengo un negocio que es en guía de viajes de Madrid, ¿vale? Y, bueno, lo que no me puedo posicionar es como guía de viajes, porque realmente a quien va a llegar a mi objetivo no va a encontrar la respuesta y no voy a tener el retorno ni la conversión requerida. Es decir, tengo que ser muy específico y buscar la palabra relevante de lo que yo tengo que conseguir. Es decir, se trata de conseguir atraer al visitante y manejar esa conversión, en cualquier caso, ¿no? Ir de lo genérico a lo específico, siempre, ¿no? Evidentemente la popularidad, me centro en las palabras no tan populares, posiblemente. Ahí está el proyecto de larga cola, ¿no? Me puedo ir a palabras populares que me vayan mucha masa, pero evidentemente también voy a masa. Voy a competir con grandes competidores, nunca mejor dicho, ¿no? En cualquier caso, tengo que ir buscando esas palabras no tan buscadas, que, bueno, pues no son palabras que puedan tener 15.000 visitas, que me puedan dar notoriedad, pero que al final ese pequeño monto de palabras me van a dar también un beneficio mucho más importante y me voy a ir a palabras mucho más específicas. Si ya tengo un reconocimiento, si yo tengo ya una presencia durante mucho tiempo en Internet y realmente ya soy reconocido y buscado, pues me puedo ir ya a palabras un poco más genéricas que me van a dar volumen de tráfico. Pero al principio es más recomendable ir a palabras más específicas y más huyendo de lo que es el monto genérico donde voy a competir con mucha gente. No, que el siguiente punto, la competencia. Porque claro, yo me puedo dedicar, como he dicho antes, a los viajes y yo puedo decir, bueno, pues yo es que tengo 100.000 enlaces y fíjate, soy súper visitado, qué bien, pero claro, si es que mi competencia igual tiene 1 millón, 2 millones o 5 millones de enlaces. Si realmente todo es comparativo, todo es relativo en el mundo de Internet, ¿no?
Entonces, es importante ir del mercado masivo al específico cuando está uno empezando y está lanzando su proyecto, ¿vale? Y después la extensionalidad, importantísimo. Tú no puedes lanzar hoy tu proyecto si realmente tu mercado está de aquí a 2 meses. Recordemos que el efecto del SEO es de medio a largo plazo. Tenemos que contemplar esos parámetros para lanzar y organizar nuestro proyecto, ¿no? Hablando del negocio, es importante pues los términos de navegación, de localización, ¿no? A ver, por ejemplo, podemos utilizar términos genéricos, ¿no?, de navegabilidad, como pueden ser tendencias de moda. Pero, sin embargo, si utilizamos términos concretos como comprar zapatillas, pues vamos a tener mejor resultado, porque vamos al término transaccional. Realmente tenemos que vigilar ese tipo de cosas para conseguir realmente que el visitante que ya ha tenido experiencias, que está buscando, que se ha informado, realmente el visitante de calidad se dirige a nosotros a través de un término muy específico. De esa forma convertimos el término genérico en un término transaccional. ¿Qué es lo que necesitamos? Es conversión. Buscar cuál es realmente el término que nos va a generar la conversión, que va a conseguir la llamada de atención del visitante para que realmente se muestre en nuestra web y atienda a nuestra oferta, ¿no? La demanda, pues bueno, la demanda evidentemente o el beneficio va en función realmente de la búsqueda, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si tenemos 2 productos y 2 palabras clave, pues nos vamos a centrar principalmente en el que más beneficio neto nos ofrezca. Nos vamos a centrar en ese punto y dejaremos para un segundo plano aquel que nos da un beneficio más a largo plazo. Tenemos que centrar en el rendimiento directo y en el ROI, ¿no?, al final de todos los proyectos. Y, por ejemplo, y por último, evidentemente, el estado de mi web, de mi site, ¿no? ¿Cómo está mi sitio? Lo puedo tener 1000 palabras clave ya localizadas. Yo puedo tener un montón de palabras, pero soy capaz de generar esos 1000 enlaces, soy capaz de crear esa landing page. Pues posiblemente no. Me tengo que centrar en un principio en mi capacidad, posiblemente centrándome en 50 como máximo, desarrollar esas palabras, desarrollar el contenido correcto, hacer más atractivo todo mi proceso y que en definitiva se convertirá en un mejor producto que muestre en Internet, ¿no? Hay que centrarse sobre todo en esta estructura. Aquí muestro un ejemplo de palabras clave, ¿no? Es un ejemplo de búsqueda, tenemos que ver cuál es la popularidad de la palabra, qué notoriedad tiene frente a mi competencia, cuántos enlaces tiene, cuál es el coste de la palabra, si tengo una campaña de pago. En cualquier caso, ¿cuántas palabras son posibles? No sé, tantas como sean necesarias, pero centrémonos en aquellas que nos van a dar un mayor rendimiento y un mayor resultado de conversión al final de nuestro proceso. No se trata de tener muchas palabras, sino tener aquellas que realmente nos generen beneficio, ¿no? Aquí muestro algunas de las herramientas que tenemos más comunes, ¿no?, para conseguir buscar esas palabras, como el Google AdWords. SEMrush me parece una herramienta muy interesante. Esta herramienta me parece muy interesante. Realmente esta herramienta, además de mostrarme las palabras clave, puedo hacer una investigación de mercado y analizarle mi competencia. Me va a mostrar todas las características de la competencia, desde las palabras clave que está haciendo, como las campañas de pay-per-click. Incluso me puedo poder comparar varias soluciones de mercado, varias herramientas similares en mi web contra otras, en referencia a tráfico, todos los parámetros técnicos, y hasta 5 web máximos. Me parece realmente muy interesante. Tiene una versión gratuita y otra de pago. Pero la versión gratuita ya es suficientemente potente para aquellos que se están iniciando, ¿no? Bueno, hay otras herramientas, bueno, Google Analytics, por supuesto. Tú tienes que tener una web, lo tienes que tener implementada, porque además la cantidad de parámetros que te ofrece, hay otras de pago que son también altamente potentes, pero bueno, realmente para un comienzo Google Analytics cubre una expectativa bastante importante. Ojo, Google lo regala todo, entre comillas. El que sea gratuito no significa que no tenga un coste, porque realmente todos tus datos, todas tus versiones, todas tus conversiones están en Google. San Google bendito tiene todos los datos del mundo, ¿no? Ese es el coste indirecto que tiene y muchas veces ni lo pensamos. Y SEO Moz realmente es algo muy interesante, porque realmente a través de la barra podemos ver cuántos enlaces tiene nuestra competencia, enlaces potentes. Si alguien enlaza a mi competencia, pues también quiero que me enlace a mí. Es realmente lo importante, ¿no? Saber cuánto y dónde y cuáles son. Bueno, lo siguiente. Mira, Solsi, ¿te importa lanzar la tercera pregunta?
Vale, genial. Vamos con la tercera pregunta y la última. ¿Has utilizado alguna vez Google AdWords Keyword Tool para elegir tus palabras clave? Las respuestas son sí o no. Te cuento, Andrés, que tenemos muchísimas preguntas que está haciéndote la gente, así que bueno, en un rato cuando... Iremos intentando responderlas, ¿no? Sí, así es. Así que bueno, hay mucha actividad, eso nos encanta, así que les agradecemos de toda formas, su participación. Sabéis que tenemos también Twitter y a través de las redes sociales podemos ir también alimentándola, a través de las redes sociales de Doppler, la red de Twitter, que Sol encantadísima contestará pregunta a pregunta. Así es, y mañana tendrán todo en nuestro blog, como ya les decíamos, blog.fromdoppler.com. Así que, bueno, vamos a ver la respuesta. La pregunta era, ¿has utilizado alguna vez Google AdWords Keyword Tool para elegir tus palabras clave? 58% dijo que sí y 42% dijo que no, Andrés. Bueno, para ese 42 que no lo he utilizado, les recomiendo que haga un poco de investigación porque realmente es realmente práctico, nos va a dar una capacidad de visionado de las palabras y sobre todo de los aspectos de qué relevancia tienen las palabras en Internet y cuántas veces son buscadas y nos van a dar una referencia importantísima. Es decir, cuando montemos cualquier proyecto y tengamos esa lista de palabras clave, nos interesa saber realmente si esas palabras clave, que para nosotros lo son también clave para los que están buscando nuestras acciones y nuestra oferta, ¿no? Bueno, entramos a la optimización del SEO dentro de la página. Ahí es donde encontramos el contenido y los aspectos técnicos, ¿no? Aquí es donde unimos los dos mundos. Importantísimo, importantísimo. Esto es como todo en la vida, ¿no? Tenemos que tener una buena organización optimizada, importante, una organización jerárquica, en relevancia temática, ir de lo específico a lo genérico, de lo genérico a lo específico. Hay que ser importantísimo que cada una de las URL tengan su propia dirección, que tenga una estructura organizada, importantísimo. No hagamos tiremos de la front page, tiremos un listado de todas las páginas detrás, porque sería una locura y no nos encontraríamos. Aquí tenemos una de las prácticas, buenas o malas, depende, ¿no? Intentemos evitar el JavaScript, el Flash, cookies, los PDF que quedan un poco obsoletos, evidentemente, dentro de la web, y tengamos un orden limpio. Si los buscadores son capaces de entrar y de rastrearnos de una forma adecuada, nos van a mostrar de una forma adecuada. También vamos a hacer la navegabilidad y la usabilidad mucho más cómoda al visitante y la experiencia va a ser mucho más satisfactoria para el que quiere comprar con nosotros como para el buscador que nos quiere posicionar. Como positivo, utilicemos los enlaces de texto directos. Es decir, si tenemos un texto que no pongamos pincha aquí, no hagamos ese tipo de referencias, que está muy bien la sencillez, pero bueno, utilicemos la sencillez para otras cosas. Tengamos palabras clave, utilicemos las de enlace. Eso nos va a ganar notoriedad, ¿no? Acostumbramos a utilizar las migas de pan, que va a facilitar la vida al visitante, el mapa del sitio, robots, Map, dependiendo un poco de los contenidos que tengamos. Importante también, evidentemente, pero no debemos de acercarnos en la velocidad del sitio, la carga del sitio. Si el buscador va a entrar en mi sitio está colgado, pues evidentemente nunca me va a indexar, no va a localizar. Pero bueno, tampoco es algo que nos preocupe. No porque en mi sitio se cuelgue o se vuelque en un segundo va a significar que Google me va a posicionar por delante de otro. No significa eso. Pero sí es verdad que si mi sitio tarda mucho en cargar o no se posiciona Google, no me va a mostrar. No va a mostrar un contenido que no es satisfactorio para el visitante, la experiencia no es realmente fresca, ¿no? Hay que tener siempre un punto de equilibrio entre la coherencia y la optimización. Bueno, la optimización de SEO, ¿no? Ahí hay una pequeña infografía. Sobre todo cuando hacemos todo este tipo de acciones, tendremos después a hacer migraciones, ¿no? Y tenemos que tener una rastreabilidad. Importante, cuando hagáis una migración, utilizar el término 301. No utilicéis el 302 o los metafetch, los script, no lo utilicéis, evitarlo. ¿Por qué el 301? Porque el 301 va a arrastrar, primero, de página a página, va a decir de la página antigua a la nueva página, va a entender los buscadores cómo es la nueva trazabilidad. Pero es que además va a arrastrar la popularidad que ya tenía la página anterior. Vamos a mantener toda esa estructura. Es muy tedioso porque hacerlo una a una. No podemos ir diciendo que todas estas páginas estaban aquí alojadas, van a ir contra el índice de esta nueva, porque no tiene ningún sentido, porque esa nueva página no va a tener ni el contenido ni la notoriedad que tenía la anterior. Con lo cual es un trabajo complejo, pero por la duración que tiene, pero es muy, muy interesante el resultado, ¿no? Ahí tenéis alguna referencia que siempre coloco dentro de
la presentación que mañana con más paciencia podréis ver, ¿no? Bueno, cómo no, la indexabilidad. Hay que asegurar que nuestro texto, nuestro HTML realmente responde a lo que queremos mostrar, ¿no? Hay veces que incluso el HTML interno tiene más referencias que el propio HTML, con lo cual hay que tener un HTML limpio, es importantísimo, ¿no? También la maquetación por capas, los contenidos, HTML limpio, como he dicho, todo tiene que tener un estatus que al final haga que la experiencia del buscador y del visitante sea la satisfactoria y al final consigamos nuestro objetivo, ¿no? Bien, el contenido. Aquí me imagino que todos estáis ya bastante acostumbrados a entender este tipo de cosas. Lo importante es que, bueno, pues que el contenido tenga esa información gráfica, que el título esté bien colocado, la URL sea limpia, corta, que cada una de las páginas tenga su propia URL, que utilicemos el aleneguita, el Strong, en este caso, para ese posicionamiento de las palabras más importantes, para que el buscador entienda qué son las palabras que queremos destacar, que tenemos imágenes relevantes, que trabajemos la descripción de las imágenes también, que utilicemos el CSS de una forma óptima y al final, en definitiva, que tengamos un contenido fresco, original, atractivo, que atraiga tanto al buscador como a la experiencia del comprador potencial, ¿no? La URL de cada página debe ser específica, no tiene que ser compartida y no tiene que tener excesivos enlaces, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente los buscadores huyen de las granjas de enlaces. Entonces, la experiencia del buscador como del visitante tiene que ser también organizada. Está muy penalizada la granja de enlaces realmente y puede entender si una página está dedicado a hacer muchos enlaces, incluso internos, porque quiere darle muchas referencias internas y tal, pueden malinterpretar el buscador ese tipo de enlaces, puede entender que está haciendo una mala acción SEO y penalizar un poco tu trabajo, que puede ser un trabajo magnífico, ¿no? Bueno, evidentemente no centremos solamente en las palabras, tenemos que ver el contenido, las noticias, los vídeos. Si tenemos vídeos, por favor, incluirlo dentro de las redes verticales, o optimizar los títulos, la descripción de cada uno de los elementos. Y si tenéis ese tipo de tecnologías multimedia, pues en CMXML, que ya están prácticamente en todos sitios podéis encontrar y podéis descargarlo de una forma bastante fácil, ¿no? Bueno, siempre tendemos a comparar un poco los resultados. Aquí tenemos un ejemplo de resultados muy dinámicos, del mismo contenido, pero resultados de una web muy dinámica, con muchos artículos, bien posicionada, con geolocalización, comentarios frescos, mucha participación, y otra pues, un poco más dinámica, menos dinámica, mucho más estática y con una presencia distinta. También tenemos que vigilar cuando posicionamos nuestra web y hagamos una referencia en algunos sectores, algunas páginas de referencia, procuramos no copiar el contenido, que hagamos contenidos distintos y frescos, ¿no? Bueno, la optimización de SEO, pues aquí tenemos el checklist que da SEO Moz, es muy interesante cuando tengáis que programar algo, lo podéis imprimir directamente de la página web de SEO Moz y tener la referencia, y eso os va a ayudar a que cuando tengáis que hacer un proceso SEO, a que no se olvide ninguno de los parámetros, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta a la hora de la construcción. Por otro lado, tenemos también otra herramienta interesante que es WordRank. WordRank nos va a hacer un análisis posterior a proyecto o análisis incluso de la competencia, cómo está, y nos va a decir realmente cuáles son los parámetros SEO que ha seguido o tiene tu cliente o tu propio proyecto o tu competencia con respecto a la posición que tiene Internet y la estructura que tiene, ¿no? Realmente son herramientas interesantes, ¿no? Como he dicho, al igual que SEMrush, tiene una versión gratuita limitada, pero también tiene una versión de pago que no es tampoco muy elevada, que es bastante potente. Bueno, dentro de la optimización y la elección de un buen CMS, cada día más de moda, ¿no? Los CMS, y también por la facilidad de uso y de diseño que tienen, la flexibilidad que tienen, pues también tenemos que tener un poco en cuenta cuál es el nivel que tiene que tener un CMS para ser óptimo a nuestro objetivo. No todos los resultados del CMS responden a lo que necesitamos y es importante tener ese check de optimización CMS para poder trabajar con ellos, ¿no? Herramientas, bueno, pues herramientas si estoy corriendo mucho también me lo puedes decir solo, ¿eh? Herramientas que tenemos para la optimización de SEO, homepage, pues bueno, tenemos por ejemplo Webmaster Tools, que bueno, pues al final eso es importantísimo, de ahí nos va a decir realmente cómo estamos con respecto a nuestra web, si tiene enlaces rotos, si nuestro contenido está duplicado, si tiene una buena referencia, si no. Importantísimo realmente todo este tipo de herramientas y tener un manejo mínimo de ellas, no todas, pero sí de alguna de ellas, realmente nos va a dar unos buenos resultados, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de herramientas. Pues, a mí me interesan, por ejemplo, me indicaron mucho el tema del Copyscape,
que nos va a mostrar realmente si mi contenido ya está siendo usado, si se está duplicado y si realmente está utilizándose por Internet de alguna otra vía, ¿no? Y sé que seguramente más de uno va a hacer ahora mismo, va a entrar en Copyscape, va a empezar su web y a ver lo que pase y lo que encuentra. Pues seguramente encontrará alguna sorpresa. Bueno, ya tenemos la optimización y ahora nos tenemos que centrar en las señales de notoriedad, ¿no? Ya tenemos optimizado nuestro sitio, tenemos que buscar esas referencias de señales, eso que nos van a enlazar, esas menciones, esos bots, esas citas, ¿no? Que van a aumentar nuestra popularidad y nuestra autoridad en definitiva con respecto a Internet, ¿no? Criterios. ¿Qué enlaces me interesan? ¿Qué tipo de enlace? Yo no necesito que mi web le enlace cualquier tipo de contenido. No me interesa que le enlace cualquier tipo de contenido. Si mi web tiene que ser contenido y enlaces que realmente me hablen de mí, de mi producto, de mi solución, de lo que quiero dirigir y a dónde me quiero dirigir. No me interesa que contenidos que hablen de sexo, de Viagra o de otro tipo de cosas cuando yo no me dedico a eso, ni mucho menos. Entonces, tengo que filtrar y tengo que saber qué enlaces quiero y qué enlaces no que prefiero, ¿no? ¿Y cómo los tengo que enlazar? Pues es importantísimo hacer que me sigan, como yo quiero que me sigan por las palabras clave que a mí me interesan. Una buena técnica es hacer comentarios en Blogger, incluir la palabra clave que tú quieras y autoenlazarte a ti para hacer ese link de referencia, ¿no? Una buena técnica que uno se utiliza. ¿Cuántos enlaces? ¿Tengo que ir a la masividad o a la calidad del enlace? Pues depende. Porque en un principio voy a ir a la masa, necesito volumen, necesito tráfico, tengo que posicionarme, pero si ya tengo un punto ya de referencia, tengo un número notorio de enlaces, pues me tengo que ir a la calidad de los mismos. No quiero cualquier enlace, no me interesa cualquier página y tengo que optimizar los enlaces que me están apuntando porque ya tengo la notoriedad que necesitaba, ¿no? Bueno, algunos trucos, evidentemente, para conseguir ese tipo de menciones, de enlaces, pues crear infografías, crear aplicaciones, crear concursos, rifas, eventos, todo aquello que haga que la gente te referencia desde ti, te siga, te comente, te coloque en blog, haga referencias de tu sector, de lo que te dediques, si eres cirujano plástico, hablen de ti, o se dedica como nosotros al mail marketing, pues que hablen de nosotros como la gran herramienta de solución de mail marketing, y aprovecho para incluir la publicidad. Y bueno, por aquí tenemos un ejemplo de optimización SEO, ¿no? TravisAdWords colocó Travis Jolie, es un ejemplo, una campaña que hizo, realmente no es una landing page, no es una landing específica, es algo que está dentro de la web, es algo que se ha conseguido un alto número de enlaces y ha conseguido una altísima notoriedad de la web, ha conseguido lo que se necesita, que es una popularidad y un buen posicionamiento detrás de una campaña de seguimiento y de buen uso, ¿no? Herramientas. Voy un poco más rápido porque se nos acaba el tiempo. Herramientas Ospace, pues bueno, tenemos aquí algunos ejemplos de herramientas que nos van a ayudar a referenciar. Topics, por ejemplo, es una herramienta que nos va también a ayudar en el enlace en redes sociales y nos va a decir los enlaces que tenemos a través de otro tipo de medios. Bueno, es importantísimo, como he dicho, pues seguir un poco toda esta link building y todo ese tipo de herramientas que nos van a ayudar bastante a nuestro trabajo de enlace, que realmente al final es lo más deseado de todos los SEO, que nos referencien la viralidad de nuestro trabajo, ¿no? ¿Cómo no? La medición. Tenemos todo esto que hemos hecho, tenemos que informarnos, tenemos que medirnos. ¿Qué es lo que nos interesa? Pues evidentemente el comportamiento, ¿no? Cómo se comporta el usuario en nuestra web, cómo se comporta el buscador, las redes sociales, la competencia, cómo se comporta también, cómo se comporta a través de los buscadores, la marca de las redes sociales, tu negocio online, en cualquier cosa tenemos que marcar las KPI que nos van a indicar cuál es la relevancia y cuál es el resultado que tenemos para obtener una tasa de retorno ajustada a nuestro presupuesto y nuestra capacidad de inversión y al final nos retorne un beneficio mínimo, ¿no? ¿Qué hacer? Pues evidentemente las páginas, ¿no? La indexación de páginas, de categorización, importante la paginación del error 404, muchas veces olvidado, el posicionamiento en buscador, el tráfico orgánico en buscadores, las palabras clave, en definitiva la conversión, ¿no? Y como he dicho, pues el SEO ROI, que es importantísimo en cualquiera de estas campañas, ¿no? Aquí tengo un ejemplo de medición del tráfico en Google Analytics, no provider, ¿vale? Ahí tenéis el enlace, es un ejemplo básico que nos va a ayudar a ver qué palabra clave nos está generando un mejor ROI directamente. Es decir, vamos a ver qué palabra es la que por lo cual nos están entrando las visitas, cuáles están haciendo conversiones,
¿desde dónde? Desde la landing page, de palabras, desde otros tipos de términos de búsqueda y nos va a servir bastante. Es una potencia que tiene Google Analytics que es poco utilizada y es del nivel avanzado, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis el enlace que os va a ayudar a gestionarla. Herramientas, como no, Google Analytics, Google Maps Works, todas estas herramientas que nos van a permitir, pues bueno, trabajar y avanzar, ¿no? Y como todo tiene que tener una optimización, una evolución y un comienzo de nuevo, ¿no? Quiere decir que todo el trabajo SEO es un trabajo continuo desde el principio al final y vuelta a empezar. Es el trabajo que hacemos los SEO y es un trabajo con el cual no nos aburrimos. Y bueno, y hasta aquí mi pequeña exposición muy acelerada y espero haber sido lo más didáctico posible, aunque sé que en tan poco tiempo es difícil de trasladar toda la información. Sigo estando a vuestra disposición, por supuesto. Y ahora las preguntas que hayáis hecho o que Sol me pueda trasladar. Así es, Andrés. Tenemos muchas preguntas y... ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Ah, ok. Tenemos muchas preguntas y no queremos retrasarlos, así que bueno, vamos a ir haciendo algunas y el resto, que no lleguemos a responder ahora, lo van a encontrar mañana en nuestro blog, blog.fromdoppler.com. Y también van a encontrar el video de la presentación que me preguntaban, así que, y también la presentación de Andrés. Voy contestando las preguntas mientras tanto, Andrés. Sí, por favor. Bueno, acá tenemos una de Jorge que dice, ¿cómo podemos establecer la relación costo-calidad en el SEO? Wow. Jorge, esa pregunta me la hago yo a diario, ¿eh? ¿Cómo establecer la relación? Más que la relación, la buena relación, ¿no? Entre el costo y la calidad. Lo importante es tener siempre una pauta de proyecto, saber cuál es la capacidad de inversión que tenemos en un principio y cuál es el resultado que obtenemos, ¿no? Y cómo lo queremos medir. Importantísimo, como he dicho antes, una buena planificación, una buena estructura y así podemos medir el rendimiento según el proceso, ¿no? Y hacer un buen control. Es difícil tener esa medición, ¿no? Otra pregunta, Sol. Bien, seguimos con la próxima. Sí, yo creo que está perfecto. Pero bueno, a ver, vamos a seguir con la próxima. Te preguntan, Andrés, vos, tu opinión personal, ¿a qué crees que Google le da más importancia? Si la otra me gustó, esta ya me apasiona. Mira, yo creo que algún día voy a montar una empresa nada más que busque el algoritmo de Google. Si yo soy capaz de encontrar lo que le interesa a Google, encontraré la piedra filosofal del SEO. Realmente al final vamos a lo simple. Lo que le interesa a Google es quién habla de ti y cuánta gente habla de ti. Y que evidentemente tú tengas una estructura que responda a la necesidad importante del contenido, como he dicho antes, pero por supuesto la relevancia. Importante no es tener muchos enlaces, sino aquellos enlaces de calidad. ¿Qué es un enlace de calidad? Aquel que habla como tú del término de búsqueda. Aquel que también recoge respuesta a las preguntas que está buscando alguien en el buscador. Eso es lo que más le importa a Google a la hora de priorizar la presencia en las 10 primeras posiciones, que es donde están realmente alojados los principales resultados destacados, ¿no? Perfecto. Bien, Andrés, muchas gracias. Otra pregunta, Sol. Otra pregunta, a ver, tenemos tantas. Dice, por ejemplo, esto va más de colega a colega. Nos comentan que, por ejemplo, en Perú, dicen en Perú, pero nos pasa en todos lados, cuando llega la hora de explicarle a un cliente por qué ¿Escuchás, Andrés? ¿Me escuchás bien? ¿Hola? Decía que acá te hacían una pregunta más relacionada de colega a colega. Te preguntaban cómo le explica uno como marketinero a un cliente lo importante que es hacer SEO para su empresa. Pues mira, esa respuesta sí es más fácil. Porque realmente si alguien quiere estar en Internet tiene que hacer una estructura de SEO. Realmente al principio cuesta explicarlo al cliente, ¿no? La estructura, tienes que explicarle, bueno, que el SEO es bueno, que el SEO es importante, que el SEO es positivo. Pero la respuesta es mucho más rápida. Tú quieres estar presente en Internet, pues tienes que estructurar tu página para que te vean en Internet. Si tú no estructuras, no te verán por mucho dinero que gastes en publicidad.
Es decir, la respuesta solamente es a través del SEO, a través de la estructura de organización de tu propia página. El cliente, si ve que es la respuesta, pues evidentemente te terminará comprando el producto. Si no, pues evidentemente tardará y no va a llegar a nada con él, ¿no? No le va a interesar realmente a tu cliente. Tal cual, Andrés, opina igual. Bueno, acá tenemos otra pregunta, que esto también, estamos medio como filosóficos hoy me parece. Pregunta, Bien, me gusta. ¿Cuánto tiempo vos crees que uno le debe dedicar al SEO? Hombre, yo no soy un buen ejemplo. Yo sí le dedico unas 12 horas al día, pero no, yo digo que no es un buen ejemplo. Depende. El SEO tiene que, al principio es una labor compleja que suma mucho tiempo, pero vamos a pensar que la persona que está haciendo la pregunta se refiere a cuando ya hemos hecho un SEO, cuánto tiempo debemos dedicar al mantenimiento de ese SEO, ¿no? Al día, ¿no? Pues mira, realmente una política correcta es dedicar una media hora al día en la revisión de esas palabras clave y la medición también, como política de entrenamiento. No debemos de conformarnos con los resultados y tenemos que estar siempre analizándolo. Una vez al mes sacar las estadísticas, la medida, ver qué funciona y qué no funciona y trabajar en configurar y reconfigurar la estructura de la web para que responda a nuestro objetivo. Bien, Andrés, perfecto. Bueno, seguimos con las preguntas. Sí, yo creo que sí. Dice, a ver, vamos a ver. ¿Las palabras claves deben estar como parte del contenido o deben estar situadas de otro modo? Tenemos que distinguir las palabras clave con las keywords. Son cosas distintas pero a la vez similares. Cuando hablamos de palabras clave dentro del contenido. De aquellas palabras que están marcadas con términos como strong, que el buscador va a entender que son las que queremos que nos encuentren y las van a posicionar. Después los términos clave, los keywords, son aquellas llaves de palabras que nos van a hacer que Google nos localice. Son términos distintos, pero tienen que ser diferenciados. No cometamos errores de duplicar las palabras clave dentro del texto y dentro del keyword. Tenemos que diferenciar, tenemos que saber por dónde nos posiciona y cuáles son las palabras por las cuales nos van a encontrar. Igual que la metadescripción, la descripción de la página, de la estructura o del artículo que quiero presentar. Y como el título del artículo que debe incluir, ¿no? Por ejemplo, el título de la página debe de incluir al menos la palabra clave por la cual tengo que incorporarme. Yo, por ejemplo, mi empresa Marketing Veleta, haciendo un poco de publicidad, incorpora la palabra clave marketing dentro de la página para que el Google ya lo posicione de una forma natural. Yo me dedico a vender zapatillas, pues entonces tienda de zapatillas, pues evidentemente la palabra zapatilla tiene que estar referenciada dentro de esa estructura de texto, ¿no? Y tenemos que jugar un poco con eso. Bien, perfecto. Después, a ver, otra pregunta. Bueno, para los que nos preguntan si vamos a tener un listado de todas las herramientas que Andrés recomendó, sí, por supuesto, también van a estar mañana en nuestro blog, que estén tranquilos. Acá vamos a hacer una pregunta que es especial para nosotros, Andrés. Dice, ¿el email marketing sigue siendo una buena forma de dar a conocer nuestra página web o ya con el SEO quedó un poco obsoleta? ¡Wow! Bueno, la voy a responder desde el corazón. Son cosas distintas. El SEO es la necesidad de presentarse. Email marketing es una solución de comunicación, algo que nos va a facilitar llegar al consumidor específico. Vamos a segmentar nuestro público. En el SEO nos vamos a ir al público genérico. Con el email marketing, con soluciones como la landing page de Lander, vamos a segmentar nuestro público objetivo y vamos a tener mayores niveles de conversión, mayores niveles de resultados. Son herramientas de comunicación frente a una de posicionamiento. Son cosas distintas. ¿Respondí, Sol? Sí, perfecto, Andrés. Bueno, tenemos muchas preguntas. ¿Hacemos una última, te parece? Venga, sí, por favor. Bien. Te preguntan esto. En realidad tenemos dos. Vamos a hacer dos preguntas que son las más repetidas, así abarcamos más gente contenta. Una de las preguntas es, por ejemplo, yo estoy iniciando mi negocio o estoy iniciando en el marketing online de mi negocio. Dice, ¿vos qué recomendás? ¿Arranco haciendo SEO y SEM? ¿O primero hago un poco de SEO, un poco de SEM? ¿Las dos cosas en simultáneo? ¿Qué recomendás? Pues depende de mi negocio. Si mi negocio es una tienda online,
lánzate al SEO y SEM en paralelo, porque necesitas una posición rápida y un retorno rápido de lo que estás intentando. Si tu negocio es un negocio pasivo, que solamente tienes que lanzar y publicitarte, que te das a conocer y una conversión posterior, haz primero un buen SEO y a un medio plazo a una campaña pay-per-click que te va a retornar una mayor conversión. Perfecto. Y la última, así ya cerramos, que ya no estamos pasando de la hora, pero quédense tranquilos que todo el resto de las preguntas las van a tener en nuestro blog. La última pregunta es, ¿cómo hacemos para competir contra los grandes monstruos? Es decir, si yo tengo una pyme pequeña de un producto y sabemos que hay una empresa grande que es líder de mercado hace tiempo, ¿qué puedo hacer yo a nivel SEO, por ejemplo, para competir, para no estar en la página número 5 de Google? ¿Qué podemos hacer? Número 5, en el mejor de los casos, si no lo 50, ¿no? Pues bueno, antes lo hemos comentado un poco por encima, cuando hablábamos de la elección de las palabras clave. No nos vayamos a centrar en términos genéricos, no vayamos a copiar lo que hacen los grandes, porque al final estaremos haciendo lo mismo que ellos y no vamos a encontrar ninguna referencia. Vamos a especializarnos, vamos a segmentar esa palabra, vamos a centrarnos en el resultado más concreto. No vayamos a utilizar, que os va a servir para ver cuáles son los términos de mayor búsqueda. No vayáis al más alto en búsqueda. Iros al mediano, incluso al bajo, aquel que da en vuestra zona de venta, en vuestra zona de posicionamiento, da una mayor relevancia y son términos menos buscados que llevan menos tráfico esos gigantes, ¿no? Cuando tú ya tengas un posicionamiento notorio, cuando tú ya tengas un tráfico que te satisface, vete a los otros términos también para buscar ese tráfico masivo. Pero en un principio, selecciona tu tráfico, céntrate en la palabra que te va a dar mayor conversión y descarta aquellas más genéricas. Perfecto. Bueno, te quiero agradecer muchísimo, Andrés, por haberte tomado este tiempo. Tuvimos casi 200 personas en el webinar. La mayoría se quedó hasta el final, así que les queremos agradecer muchísimo. Nos encanta hacer estos Doppler Academy. Nos encanta, Andrés, que te hayas podido sumar. Creo que fue un muy buen webinar. Y como les decía todo el tiempo, mañana van a tener toda la presentación, el video, las preguntas que respondimos, las que no llegamos a responder en nuestro blog, blog.fromdoppler.com. También, como dijo Andrés, siempre estamos encantados de responder todas sus consultas, ya sea en soporte@fromdoppler.com o por Twitter, Facebook, Google+, por donde ustedes quieran, saben que nos encuentran. Así que bueno, nuevamente, Andrés, muchas gracias por dar este webinar, por ser el representante de Doppler en España y mismo de Lander. Muchísimas gracias a ti y a todos los que habéis estado aguantándome este ratito y espero por lo menos haber sido algo didáctico para todos. Así es. Bueno, adiós, muchas gracias. Adiós, buenas tardes.